Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Nos encontramos en el estudio del Centro de Multimedia de la Universidad Adventista del Plata en Entre Ríos, Argentina, con un equipo de jóvenes interesados en hacer un buen programa para que ustedes, amigos televidentes, lo disfruten. Tenemos como invitado al doctor Mario Pereira, profesor de psicología, investigador, conferenciante, psicoterapeuta y autor de más de 20 libros, algunos de los cuales los tenemos aquí como un festín sobre la mesa. Dos de estos libros van a ser el centro de nuestra conversación. Son libros que tratan de la psicología de los personajes bíblicos. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Estamos contentos de que esté con nosotros. Gracias. Y sé que nuestra audiencia va a disfrutar de este camino rápido por algunas de las biografías. Okay. Y lo primero que queremos preguntarle es qué lo motivó, qué lo atrajo a la psicología. Bueno, como supongo que le pasa a mucha gente, uno hace toda una trayectoria. Empecé por el otro extremo, estudiando ciencias económicas, pero me di cuenta que los números no tenían vida, no tenían esa efervescencia que buscaba. Después empecé a estudiar filosofía, terminé un profesorado de filosofía, di muchos años clases en secundaria, pero me resultaba muy abstracto, y así que finalmente llegué a la psicología como una manera de verla, conocer la experiencia humana en su interioridad y en su forma de manifestarse. Y y ahí quedé anclado. Qué bien, qué bien. Una vida dedicada a la psicología. Por supuesto, la audiencia sabe que hay muchas escuelas en el campo de la psicología. Y le hacemos una pregunta difícil. ¿Cuál sería de esas varias escuelas la que parece más compatible con la cosmovisión bíblica? Bueno, esa pregunta me la han hecho muchas veces, sobre todo cuando estuve dirigiendo la carrera de psicología aquí en la Universidad Adventista del Plata, también en México estuve trabajando y en otros lugares. Y no estamos identificados con ninguna escuela específica de la psicología. Creemos en la Biblia y que hay allí elementos para entender mejor a la persona humana. Escuela, después de muchos años ha aparecido una corriente en este siglo XXI que se llama psicología positiva. Quizás es la que más nos aproximamos en algunos temas. Yo he estado trabajando sobre la esperanza, el perdón, el tema de la paz, del bienestar, de la felicidad, y ahora encuentro que la psicología positiva hace de esos temas los puntos principales, es decir, ve al hombre no en sus debilidades, en sus necesidades, en sus conflictos, en sus angustias, sino en sus posibilidades, en lo mejor que pueden llegar a ser, ¿no? Y entonces me parece que eso también tiene relación con lo que busca la Sagrada Escritura. Y veo aquí su libro, Terapia de la Esperanza. Bueno, la esperanza ha sido un tema predilecto. Empecé a trabajarla por allá por el año 89, ya van más de 25 años, qué bárbaro. Y porque me pareció que es un punto central. No era un tema de mucho interés en la psicología en ese momento. Me acuerdo que hice una investigación bibliográfica y encontré, no sé, 20, 30 artículos científicos. Ahora sí, hay miles de artículos sobre el tema de la esperanza, porque se ha descubierto que tiene que ver mucho con la salud, con el bienestar, con cosas que ayudan a la persona a enfrentar las dificultades. Y es un tema muy bíblico. Por supuesto, es un finalmente tema los central adventistas proclamamos esperanza. O sea, estamos en una situación difícil, el mundo ha caído en el pecado, pero Cristo ha venido, ha prometido regresar. Bueno, yo creo que la esencia del adventismo es la esperanza. Amén. Claro, está más enfocado a la esperanza desde el punto de vista teológico. Yo me focalizo en cómo afecta, influye en la vida humana, en el aspecto más psicológico, pero
Sí, yo creo que mi fe adventista me llevó a este tema como el tema predilecto. Ahí hice mi tesis doctoral, he escrito varios libros. Hasta el año pasado salió el Té de Esperanza por una editorial Aquí lo ponemos. mexicana, que es la más importante manual moderno en temas científicos, de medicina, de psicología, y me publicaron esta prueba que hace más de 20 años que estamos utilizando en investigaciones. Sí. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, pero vamos a entrar en el tema que queremos abordar acerca de la psicología de los personajes bíblicos, que es un tema novedoso y que me resulta intrigante. ¿Qué lo motivó a usted a hacer estas biografías de psicología de personajes bíblicos? Bueno, soy psicoterapeuta y tengo varios libros dedicados a la terapia. Este precisamente de la esperanza de la terapia, el perdón, reconciliación, en fin. Pero además soy docente, organicé la carrera de psicología aquí en la UAP y también en México. Y una de las materias que siempre me atrajo, me gustó y he sido docente, es psicología de la personalidad. Todas las currículas de psicología tienen esta asignatura. Y uno allí da las teorías sobre la personalidad. La teoría del psicoanálisis, conductista, cognitivista, sistémica. Las diferentes escuelas dicen cómo conciben la persona humana. Pero yo me pregunté qué dice la Biblia acerca del ser humano, cómo lo entiende la Biblia, cuál es la teoría. No hay ningún lugar en la Biblia que diga teoría bíblica de la personalidad. Uno tiene que descubrirla, extraerla, ¿no? Está implícita, sobre todo cómo el texto bíblico analiza a los protagonistas del espacio bíblico, ¿no? Cómo lo maneja eso, ¿no? Entonces he buscado descubrir cuáles serían las dimensiones que pueden perfilar una teoría bíblica de la personalidad. Y vamos a proyectar para beneficio de nuestra audiencia las tapas de estos dos libros que usted ha publicado, Psicología de los personajes bíblicos, y el siguiente es, creo que es Biografías bíblicas, ¿verdad? Biografías bíblicas, mostrémosla aquí la tapa segunda. Y creo que usted está trabajando en una tercera, ¿verdad? Estoy, sí, porque después de algunos años me han ofrecido otra vez la cátedra esta de Psicología de la Personalidad, ahora en el segundo semestre de este año, y entonces preparé otros personajes y descubriendo también otras áreas interesantes de cómo se entiende la personalidad. ¿Y de dónde se basa usted, además de leer el texto bíblico? ¿De dónde saca ideas para hacer el perfil de estos personajes? Básicamente de la Biblia, del texto. Trato de leerlo, de conocer qué dicen los originales, ver comentarios de diferentes autores, análisis exegéticos, leo los comentarios bíblicos de diferentes autores, el de la Iglesia Adventista es excelente, también el diccionario bíblico, y usted lee leo también Elena de White. Bueno, como un psicólogo vería esos personajes, ¿no? Es decir, uno tiene la experiencia en el consultorio de tratar mucho tipo de gente, de todas las problemáticas. A veces hasta he llegado a pensar en lo que ha dicho un autor allá del siglo IV, dice, que llegó a decir, nada del humano me es ajeno. Uno ve todas las manifestaciones de la vida humana y entonces no puede menos que dejar de relacionarlo con también los personajes, ¿no? Porque a veces aparecen ciertas características la gente, pero uno ve que detrás de eso hay otras problemáticas. Entonces uno hace otras lecturas que no es habitualmente la que hace un exégeta o un comentarista bíblico. Un experimento, Mario Pereira. Sí, diga. Defíname, porque sería fascinante poder hablar de todos. Elijo dos hombres, una breve frase, un boceto de cada uno. Saúl y David. Bueno, Saúl y David son los protagonistas principales de un libro de la Biblia que es el primer libro de Samuel. Los dos aparecen en escena, los dos son llevados a ser reyes, el mismo profeta los consagra a ambos
Y ambos empezaron la vida en forma muy auspiciosa, pero terminaron de manera muy diferente. Yo le llamo una frase. Destinos divergentes. ¿Y qué determina ese destino? Para mí, el arrepentimiento de Saúl, de David, y la falta de arrepentimiento de Saúl. Ya. Otros dos personajes. Ruth, ¿qué me dice? ¿Quién es Ruth? Bueno, una moabita que se casó con un hijo de Israel, y que, bueno, tuvo la desgracia de perder al esposo, también al suegro, y el otro quedó con la suegra. Bueno, ahí está la historia. Es un libro precioso, ¿no? Uno se imagina los campos de trigos y ella trabajando allí. Hay un autor uruguayo, Juan Zorrilla de San Martín, que dice que de ese libro podemos espigar grandes lecciones. Para mí la escena básica, central, es aquella en el camino donde están las tres mujeres, Ruth y... ¿La otra cuál era? Son las dos nueras. Las dos nueras, sí. y la suegra. Y Ruth decide acompañar a su suegra al regresar. En cambio la otra se vuelve. Y me parece esa imagen, alguien avanzando hacia el futuro y otro retrocediendo, ¿no? En ese momento coyuntural de la vida, que fue clave, porque Ruth a partir de ahí se integra al pueblo de Dios, e incluso llega a ser hasta descendiente de Jesucristo, un privilegio extraordinario. Bien, ¿no? Podríamos preguntarle mucho más, pero hemos elegido solo a dos personajes que queremos presentar, extraídos del relato del Evangelio de Juan, y queremos perfilarlos con usted. Vamos a comenzar con Nicodemo, Juan capítulo 3. Empecemos ¿quién es Nicodemo? Bueno, yo lo trato como en contraste con la mujer samaritana que está en el capítulo 4, ¿no? Ya. Entonces los veo... usted conoce el libro de Plutarco, Vidas Paralelas. Correcto, sí. Su filósofo. Siempre me gustó cómo él analiza personajes ahí, es un griego y un latino. Sí. Y entonces ahí veo dos vidas que son contrastantes, ¿no? A ver, Nicodemo es un fariseo, un hombre de la alta sociedad, es un hombre, un teólogo, un intelectual, de muy buena posición económica, todo lo contrastado con la mujer samaritana, y que va a Jesucristo con una inquietud, porque se dio cuenta de que Jesucristo presentaba enseñanzas que él se daba cuenta que eran de otro orden, ¿no? Y tal vez que le tocaban a él de una manera especial. Claro. Dice el relato que fue a la noche, ¿no? Me parece también significativo ese hecho de un encuentro nocturno. De paso, con Nicodemo, con la mujer samaritana, son las entrevistas más prolongadas que tenemos en la Biblia, ¿no? Sí. Entonces ahí podemos ver cómo era el método de abordaje que Jesucristo tenía en el tratamiento de las personas. Recuerde que está hablando un terapeuta, que también tenemos constantemente personas en el consultorio que tenemos que abordar. Y entonces, que a veces vienen medio de forma anónima, no quieren que se los vea. Exacto. Algo le pasa así a Nicodemo. Eso ocurre frecuentemente, hay motivaciones, el motivo de consulta. Entonces uno sabe que hay estrategias, técnicas, maneras de trabajar en eso, y me interesaba conocer cómo Jesús abordaba a los personajes. ¿Jesús psicoterapeuta? Sí, obviamente, está haciendo una terapia. El hombre viene con una inquietud, es espiritual, pero de alguna manera eso también estaba incidiendo en su vida. Yo creo que había más que un problema espiritual, yo creo que había un conflicto detrás. Vamos a dejarlo en suspenso aquí porque hacemos un paréntesis y ya volvemos ahondando un poquito en el drama de Nicodemo. Ajá. Y la manera en que Jesús lo aborda. Así que no se vayan, que en 30 segundos regresamos interrogando, trazando el perfil psicológico de Nicodemo, que les va a traer algunas sorpresas
seguramente a mí también. Ya volvemos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Gracias por seguir en sintonía con Diálogo al Punto y esta entrevista con el doctor Mario Pereira. Estamos enfocando a dos personajes bíblicos que tuvieron una larga entrevista con Jesús que se registra en los Evangelios. Y estábamos enfocándonos, doctor, en Nicodemo, que viene a Jesús de noche, y usted nos deja en suspenso porque dice que además de la inquietud espiritual había algo más. ¿Qué es ese más? En primer lugar, ¿cuál es la preocupación espiritual que traía? Bueno, diría alguna cuestión desde el punto de vista de la personalidad de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, ellos eran muy perfeccionistas, muy reglamentando todo, cada paso tenía que darse de acuerdo a un orden. Ese tipo de personalidad, así tan formal, tan estructurada, son las llamadas personalidades obsesivas, que tienen toda una estructura muy rígida y que son opacos. Uno no ve qué hay detrás, generalmente tienen conflictos, pero todo este sistema de conducta es como una manera de mantener controlados sus problemas internos. Así que uno por teoría, por lo que nos dice la psicopatología, sabe que algo había detrás de eso. Pero es muy difícil darse cuenta en el texto, hay que leerlo entre líneas. Yo me di cuenta leyendo el caso de la mujer samaritana. Porque es todo lo contrario. La mujer samaritana es expresiva, es muy primaria, habla, en un ratito uno le conoce toda la vida, ¿no? Forma parte de lo que se llaman las personalidades histriónicas, histéricas, que son demostrativas, muy expresivas. Ahí sí uno ve, además fue al mediodía, la otra es de noche, coincide con las características de la personalidad de ambas, y en ella sí se ve el problema cuál es. Jesús se lo plantea directamente, le dice, anda a buscar a tu esposo, le puso el dedo en la llaga. Había tenido 4 relaciones, que no creo que hayan sido relaciones formales, sino ocasionales, irregulares, y estaba en una quinta, pero tampoco era un marido... y supongo que si fuera una persona común de otras características, se habría ido. ¿Cómo se atreve usted a decirme eso? Claro, yo creo que Jesús se lo dijo con dignidad, con altura, y sobre todo hacerle ver que él conocía su interioridad. Hay una descripción que hace Elena de White, que es biógrafa y explica esto. Cuando Jesús le dijo, es cierto, no tienes marido, has tenido 4 y el que tiene ahora tampoco es tu marido, dice Elena de White que ella sintió que una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de su vida y sintió la necesidad, es decir, tuvo conciencia de lo trascendente y sintió ganas de hablar de lo espiritual. Y empieza a preguntar sobre la adoración, si dónde adorar y eso, ¿no? Y Jesús la lleva a tomar el agua de vida, ¿no? Le hace todo un llamado. Ahí es muy directa, muy clara, porque las personas esas hay que serle directas. Pero a un obsesivo tan estructurado no se puede serlo. De hecho, Nicodemo tuvo 3 años hasta que pudo asimilar y poder realizar una transformación de la personalidad. Porque la historia termina bien. En la mujer samaritana termina excelente, porque ella sale... Pero también en Nicodemo. En Nicodemo termina, pero no enseguida. No. Porque necesita un proceso más largo, porque es otro tipo de personalidad. Entonces yo pensé, si a Nicodemo, a la mujer samaritana le planteó su problema y le hizo pensar en lo espiritual, a Nicodemo también. Pero ¿dónde está? ¿Cuál era el problema? Bien. Entonces hay que descubrirlo entre líneas. Yo en este libro pongo lo que considero cuál era la problemática,
porque eran teólogos, y Jesús le habla de textos bíblicos del Antiguo Testamento. En esa época, cuando lo conocían de memoria la Biblia, estas personas. Los fariseos especialmente. Entonces, cuando le citaban un pedazo de un texto, ya sabían todo el contexto. Sí. Y los últimos versículos yo creo que son clave. Jesús le dice que salga a la luz, que no se queden en las tinieblas. Y dice que los que quedan en las tinieblas son los que aman las tinieblas. Y si aman las tinieblas porque algo están encubriendo. Le hace un llamado en ese sentido. Y cuál era lo que encubría, dónde estaban las sombras del alma de Nicodemo, ese es el asunto. Jesús trató de iluminar también ahí, y creo que tiene que ver con algunos comportamientos. Él le cita indirectamente un texto de Job que habla del adúltero y del ladrón que andan en la noche y se ocultan en las tinieblas. Probablemente el ladrón no creo que haya sido Nicodemo porque no tenía necesidad, pero es muy probable que Nicodemo tuviese alguna aventura nocturna y entonces por eso le estaba acostumbrado. Es una teoría, ¿no es cierto? Ya. Pero lo cierto es que Jesús se lo plantea y Nicodemo no contesta, no se sabe cómo reacciona, pero da la impresión de que él quedó muy choqueado por eso y la entrevista se interrumpe súbitamente. Yo tengo la impresión de que Nicodemo se levantó y se fue, pero el tema le quedó trabajando en su mente. Sí, yo quiero invitar a la audiencia que tome la Biblia y que la abra en Juan 3 y que lea el final, porque ahí están esos preciosos versículos. De tal manera amó Dios al mundo, no he venido a condenar al mundo, pero lo que sigue después me va a obligar a mí a leer eso, porque efectivamente habla de la que ama las tinieblas. Sí. Bien. Incluso habla de la condenación. Sí. Seguro que él se sentía condenado, sus sentimientos de culpa lo tenían mal, y creo que en el fondo eso es lo que lo motiva a ir a Jesús. Y Muy Jesús le dijo, yo no estoy para condenarte, no vengo a condenarte, vengo a ayudarte, vengo a salvarte. Qué hermoso. Pero tú lo que te condena son tus pecados. Lo que tienes que dejarlo, ¿no? Es decir, traduciendo, ¿no? Lo que tienes que hacer es dejarlo y venir a la luz y manifestarte. Eso él lo hace recién 3 años después, cuando Jesús muere y se convierte en uno de los mejores discípulos de Jesús. Hay referencias bibliográficas de que él todos sus recursos lo entregó a la iglesia y que fue muy importante en el desarrollo de la iglesia apostólica. Qué hermosa conversión. Pasemos otra vez a la samaritana. A la samaritana. Le cuenta esto a Jesús, o Jesús le vuelve las hojas de su vida. Sí. Primero le dijo de que tome el agua de la vida, ¿no? Sí. Porque el agua esa siempre uno iba a tener sed. Le está hablando de una necesidad espiritual. Y le hace ver eso a través de su problemática de pareja, que era muy azarosa, y él se da cuenta, incluso interesante, porque le dice judío al principio, le dice señor después, y después le dice, pero eres profeta, ¿no? ¿Cómo va cambiando la actitud hacia Jesús? Y después es el Hijo de Dios. Y la mujer queda impactada, y como son estas personas también que son muy de actuar, salió corriendo, le dijo a toda la gente, y la llevó toda la gente a Jesús, ¿no? Se convierte en una evangelista. Se convierte en una evangelista. Una misionera. Es un éxito impresionante. Ahí sobre ahora el mismo uno día. piensa, Nicodemo fue un fracaso entonces porque no pasó nada. No pasó nada enseguida, ¿no? Es decir, la gente, no todos los procesos de conversión se hacen de la misma manera. Se hace de acuerdo a la forma de ser de la persona, ¿no? Estas personas son muy cambiantes, el riesgo es que pueden ser muy inestables, ¿no? Las otras personas son difíciles de cambiar, pero cuando cambian son sólidas, se sostienen, ¿no? Eso pasó con Nicodemo. Sabemos que la cuestión ahí quedó un grupo y no sé cuánto más llegó, ¿no? A veces uno se encandila con esta cuestión efervescente. Yo planteo a veces los evangelistas, ¿no? Van a ciertos lugares, predican, se convierte mucha gente, pero después ¿qué pasa?
Y a veces otros se convierten, pero necesitan más tiempo y después son personas muy sólidas dentro de la iglesia, ¿no? Muy interesante, psicología de los personajes bíblicos. ¿Dónde terminó su doctorado usted? En Córdoba, aquí en Argentina. Bien, bien. Y hay varios libros aquí que nos gustaría recomendar. Usted me decía que está escribiendo un tercer libro con personajes bíblicos. Sí. ¿Qué título le va a poner? Hemos estado pensando, creo que le voy a poner historias bíblicas sugestivas. Ah, bien. Porque van a ser, este primer libro son de personajes como de primera magnitud. Sí. Hablo de Pablo, de Juan, de Pedro, de Abraham, de Daniel. Este otro ya son personajes como más de segundo nivel. De segundo nivel. Lea, la esposa de Moisés, Séfora, la tsunamita. Y no sé. Ojalá tuviéramos tiempo para hablar de todos ellos, pero va a ser en la siguiente entrevista. Sí. Quiero destacar el libro que usted ha escrito, Terapia de la Esperanza. Queremos proyectar la imagen aquí, un libro muy importante, muy útil, y también un libro que hemos publicado a través de la editorial Adventus. Queremos mostrar la portada, el libro de psicología, que es un libro extraordinario. Le agradecemos por haberlo escrito. Es un libro, un abordaje bíblico cristiano para profesionales, docentes y estudiantes. Estos libros están accesibles para quienes quieren adquirirlos utilizando la dirección electrónica adventus21, lo vamos a poner aquí en la pantalla, .com. Estamos llegando al final. ¿Algún pasaje favorito de la Biblia, ya que usted la ha leído desde el punto de vista psicológico? Bueno, tengo varios pasajes, pero quizás el que más me impresiona es Oseas 2:15, que dice que el valle de Acor puede transformarse en una puerta de esperanza. Cierto. La palabra Acor en algunas traducciones dice el valle de la aflicción. La esperanza como puerta que se abre en los muros de la imposibilidad, porque muchas veces cuando uno está oprimido por alguna problemática, alguna angustia, piensa que no hay salida, ¿no? La esperanza es la categoría de los posibles, dice algún autor, es pensar de que siempre hay alguna salida, ¿no? Con Dios, con Jesús, hay esperanza y hay salida. Exacto. Gracias, Mario Pereira, por habernos acompañado. Gracias por este trabajo. Y bueno, tal vez tengamos ocasión de entrevistarlo otra vez, porque usted se ha diversificado mucho, habla de la felicidad, de la esperanza, las relaciones humanas. Y a nuestra audiencia les recordamos, la gente más feliz del mundo es aquella que pone a Jesús y sus enseñanzas en el centro de su vida cada día. No lo olviden, eso es lo que tratamos de hacer Mario Pereira y un servidor. Con Jesús hay esperanza hasta el caso que parece más desesperado. Adiós, hasta la próxima entrevista de Diálogo al Punto. Que Dios los bendiga.